Thomas Reed siempre había conocido estos bosques como la palma de su mano. A sus 34 años, había pasado toda su vida en el pueblo de Millbrook, trabajando las mismas tierras que su abuelo había cultivado, siguiendo los mismos senderos forestales que había explorado de niño. La niebla matutina que se filtraba entre los robles centenarios no le ofrecía ningún misterio, excepto ese día de otoño en particular, cuando oyó una voz pidiendo ayuda desde Miller's Creek. Thomas dejó caer el fardo de leña que llevaba y corrió hacia el sonido, sus botas chapoteando en el arroyo poco profundo que serpenteaba entre los imponentes árboles. Lo que encontró le aceleró el corazón de la alarma. Una joven de larga melena rubia estaba atrapada hasta la cintura en lo que los lugareños llamaban la Ciénaga del Diablo. Una zona de arenas movedizas traicioneras que se había cobrado la vida de más de un viajero incauto a lo largo de los años. Luchaba contra el barro, con su ropa de senderismo de aspecto caro manchada por el agua del pantano y el pánico. «No te muevas», gritó Thomas, reconociendo al instante el peligro. «Cuanto más luches, más te hundirás», dijo la mujer, que parecía tener unos 20 años, mirándolo con sus asustados ojos azules. «No puedo salir». Estaba siguiendo lo que creía que era un sendero, y de repente Thomas ya se movía, agarrando una robusta rama caída y tanteando el terreno alrededor del borde de la ciénaga con pasos cuidadosos. Años de vivir cerca de la tierra le habían enseñado a leer las sutiles señales de un paso seguro, la firmeza bajo las piedras cubiertas de musgo, la forma en que ciertas hierbas crecían solo donde la tierra era sólida. «¿Cómo te llamas?», preguntó, manteniendo la voz tranquila mientras se posicionaba al borde de la ciénaga. «Sarah», dijo rápidamente. «Sarah Mitchell». Thomas captó la ligera vacilación, pero no insistió. La gente venía a estos bosques por todo tipo de razones. Algunos para encontrarse a sí mismos, otros para perderse. Su verdadero nombre era asunto suyo. «Está bien, Sarah. Soy Thomas. He vivido en estos bosques toda mi vida y voy a sacarte de ahí. Pero necesito que te quedes completamente quieta y confíes en mí». Extendió la rama hacia ella, apoyándose en una sólida ruta de roble. «Agárrate, pero no. Tira. Déjame hacer el trabajo. Vamos a ir con calma». Lo que siguió fue una cuidadosa danza de paciencia y confianza. Thomas ya había ayudado a animales a salir de ese mismo pantano, querida. Incluso a un ternero perdido una vez, pero nunca a una persona. Las arenas movedizas se soltaron a regañadientes, centímetro a centímetro, mientras Thomas usaba palanca y presión constante para extraer gradualmente a Sarah de su abrazo fangoso. 20 minutos después, ambos respiraban con dificultad cuando Sarah finalmente encontró tierra firme. Estaba cubierta de barro de cintura para abajo, temblando de frío y de la impresión, pero viva y a salvo. «Gracias», jadeó, con lágrimas mezclándose con la tierra en sus mejillas. «Pensé que de verdad iba a morir ahí dentro». Thomas se quitó la gruesa chaqueta de lana y se la echó sobre los hombros. El pantano del diablo ha pillado a la gente desprevenida durante generaciones. El truco está en saber dónde se esconde. «¿Estás herida? ¿Puedes caminar?». Sarah probó sus piernas, haciendo una mueca por el peso del barro pegado a sus botas. «Creo que sí, pero estoy completamente perdida». Intentaba encontrar el camino de vuelta a la carretera principal. «Eso está a unos 5 kilómetros de aquí», dijo Thomas, observando su rostro pálido con preocupación. «Y no estás en condiciones para esa caminata. Mi cabaña está al otro lado de esos árboles. Puedes asearte, calentarte y te llevaré a donde necesites ir». Sarah dudó, y Thomas comprendió su cansancio. Después de todo, no lo conocía, pero la alternativa era vagar por bosques desconocidos, exhausta y desorientada. «Tengo teléfono fijo», ofreció. «Puedes llamar a alguien para que te recoja si lo prefieres». El alivio en sus ojos era inconfundible. «Eso sería maravilloso. Gracias, Thomas. No sé cómo podré pagarte esto jamás».
La cabaña de Thomas era exactamente lo que Sara podría haber esperado de un hombre que parecía tan a gusto en la naturaleza. Vigas de madera tosca y ahumada, una chimenea de piedra, estanterías llenas de libros sobre silvicultura y agricultura. Pero también había detalles sorprendentes. Música clásica sonando suavemente desde una vieja radio, pinturas al óleo de paisajes locales que mostraban una auténtica habilidad artística. Los baños están por ahí, dijo Thomas, señalando un pasillo corto. Calentaré agua para el té. Y hay toallas limpias en el armario. Mientras Sara se limpiaba el barro de la piel y tomaba prestada una de las camisas de franela de Thomas mientras su ropa se secaba junto al fuego, se encontró estudiando este santuario inesperado. Su anfitrión era claramente culto. Los libros abarcaban desde ciencias agrícolas hasta filosofía. Pero él había elegido una vida de deliberada simplicidad que ella nunca había encontrado en su mundo de salas de juntas y fiestas benéficas. ¿Mejor?, preguntó Thomas cuando salió, ofreciéndole una taza de té humeante. Muchas gracias. Sara se acomodó sentado en una silla junto al fuego, aún con su camisa enorme sobre sus pantalones de senderismo limpios. ¿Vives aquí sola? Durante los últimos 5 años, dijo Thomas simplemente. Heredé la cabaña de mi abuela junto con 16 hectáreas de bosque y tierra de cultivo. Es suficiente para vivir si no necesitas mucho. Sara dio un sorbo a su té, estudiando su rostro a la luz del fuego. Había algo de paz en Thomas que ella rara vez encontraba, una satisfacción que parecía provenir de lo más profundo de su ser en lugar de logros externos. ¿Qué te trajo por aquí hoy?, preguntó Thomas. La mayoría de los turistas siguen los senderos marcados. Necesitaba pensar, dijo Sara con sinceridad. En algunas obligaciones familiares, algunas decisiones que debo tomar. Hizo una pausa. Vi el sendero y pensé que parecía tranquilo. No esperaba arenas movedizas. Thomas rió entre dientes. La mayoría de la gente no lo hace. La ciénaga cambia con las estaciones. Las lluvias de primavera la ensanchan. El calor del verano la profundiza. Los lugareños saben que deben evitarla, pero los visitantes. Se encogió de hombros. Por eso siempre escucho las llamadas de auxilio cuando trabajo en el bosque. Hablaron toda la tarde, compartiendo historias cuidadosamente editadas para los oídos de un extraño. Thomas habló sobre su decisión de dejar su trabajo como guardabosques para dedicarse a la agricultura sostenible. Sara describió su amor por el senderismo y su lucha por encontrarle sentido a la vida más allá de las expectativas que otros tenían para ella. Lo que no mencionó fue que esas expectativas incluían dirigir Sterling Industries, el imperio tecnológico que su padre había construido desde cero. No habló de reuniones de junta ni de negociaciones de fusiones, del peso aplastante de saber que miles de empleos dependían de sus decisiones, ni de la soledad que le producía no saber nunca si a la gente le importaba a ella o su herencia. Allí, en esa sencilla cabaña, con ese hombre genuino que había arriesgado su seguridad para ayudar a un desconocido, ella era simplemente Sara Mitchell, una mujer que se había perdido en el bosque y había encontrado algo que ni siquiera sabía que buscaba. Debería pedir que me lleven, dijo a regañadientes mientras el sol empezaba a ponerse por las ventanas. Por supuesto, dijo Thomas, pero ella captó el tono de decepción en su voz. El teléfono está en la encimera de la cocina. Sara llamó a su equipo de seguridad, dando indicaciones precisas para llegar a la cabaña de Thomas. Tenía quizás 1 hora antes de que llegaran para llevarla de vuelta al mundo de la responsabilidad corporativa y las relaciones calculadas. Thomas, dijo al volver a la sala de estar. Lo que hiciste hoy, salvándome la vida. La mayoría de la gente esperaría algún tipo de recompensa. Thomas parecía genuinamente desconcertado. ¿Recompensa? Por hacer lo que cualquiera debería hacer. No todos habrían arriesgado su seguridad por un desconocido, dijo Sara en voz baja. Y no todos habrían abierto su casa a alguien que no conocen. Quizás no, reconoció Thomas. Pero eso dice más de ellos que de mí. Además, sonrió. Tú también me has dado algo.
¿Qué es eso? Un recordatorio de que todavía hay gente en el mundo que vale la pena salvar. Cuando las camionetas negras llegaron una hora después, Thomas acompañó a Sarah hasta el límite de su propiedad. El equipo de seguridad, profesional, eficiente, claramente caro, intercambió miradas que Sarah fingió no notar. Gracias, repitió, con más sinceridad que cualquier palabra. Por todo. Cuídate, Sarah Michei, respondió Thomas, poniéndole un pequeño paquete envuelto en las manos. Y quizás la próxima vez, sigue los senderos marcados. Sarah se subió a la camioneta, aferrada al regalo de Thomas, una de sus pequeñas pinturas de paisajes que representaba el mismo bosque donde la había encontrado. Mientras se alejaban, vio cómo su cabaña desaparecía entre los árboles y sintió que una parte de su corazón se quedaba atrás. Durante el mes siguiente, Sarah encontró razones para regresar a la zona. Compró una propiedad cerca de Millbrook, alegando que necesitaba un refugio de la vida urbana. Donó anónimamente a causas ambientales locales, asegurando que el bosque de Thomas permaneciera protegido. Y a veces, cuando el peso de sus responsabilidades corporativas se volvía demasiado, salía a recorrer los senderos señalizados con la esperanza de ver al hombre que le había enseñado lo que significaba la bondad sin esperar nada a cambio. Thomas nunca le preguntó por el coche caro que a veces aparcaba al comienzo del sendero, ni porque siempre parecía tener el teléfono apagado durante sus encuentros casuales. Simplemente le dio la bienvenida, compartió su conocimiento del bosque, poco a poco, con cuidado, la dejó formar parte de su tranquilo mundo. Fue Sarah quien finalmente le dijo la verdad. 6 meses después de aquel primer encuentro, estaban sentados junto al arroyo Miller viendo cómo la puesta de sol teñía el agua de dorado cuando ella ya no soportó más el engaño. En realidad no me llamo Sarah Michei, dijo en voz baja. Thomas asintió sin sorprenderse. Ya lo imaginaba. El equipo de seguridad era una pista clave. Es Sarah Sterling, continuó. Y mi padre era Jonathan Sterling. La comprensión se dibujó en los ojos de Thomas. Todos conocían el apellido Sterling, incluso en comunidades rurales como Millbrook, el magnate tecnológico que había revolucionado las comunicaciones digitales, que había fallecido el año anterior, dejando una fortuna y una hija que había heredado más responsabilidad de la que la mayoría de la gente podía imaginar. Es un secreto muy importante, dijo Thomas. Por fin. Sarah esperó el cambio, a que la reflexión entrara en sus ojos, a la cuidadosa recalibración que siempre ocurría cuando la gente descubría quién era ella en realidad. Pero Thomas siguió observando el arroyo pasar a sus pies. ¿Cambia algo?, preguntó, con una clara vulnerabilidad en la voz. Thomas guardó silencio un largo rato, eligiendo sus palabras con cuidado. Eso explica algunas cosas. La forma en que hablabas de las obligaciones familiares, las decisiones que tuviste que tomar. La tristeza en tus ojos a veces, como si llevaras el mundo sobre tus hombros. Se giró para mirarla directamente. Pero eso no cambia lo que sé de ti, Sarah. Eres amable. Eres considerada. Encuentras alegría en cosas sencillas como el amanecer sobre el arroyo. Eres lo suficientemente valiente como para aventurarte en bosques desconocidos cuando necesitas pensar. Y eres lo suficientemente honesta como para decirme la verdad cuando no era necesario. Sarah sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. La mayoría de la gente ve primero el dinero. Todo lo demás pasa a un segundo plano. Nunca me ha impresionado especialmente el dinero, dijo Thomas simplemente. Tengo todo lo que necesito aquí mismo. Pero tú, eres extraordinaria. Con o sin fortuna. Se casaron la primavera siguiente en una pequeña ceremonia en la iglesia del pueblo donde Thomas había sido bautizado. Sarah llevaba un sencillo vestido blanco y llevaba flores silvestres del jardín de Thomas. La lista de invitados incluía agricultores y aldeanos locales, junto con directores ejecutivos y miembros de la junta directiva, creando una comunidad inusual unida por el amor que sentían por los novios. Sarah nunca abandonó del todo sus responsabilidades corporativas, pero reestructuró su vida en torno a lo que más importaba.
Se mudó a Millbrook, donde dirigió Sterling Industries a distancia y solo viajaba a la ciudad con frecuencia cuando era necesario. Ella y Thomas crearon una fundación centrada en la conservación del medio ambiente, utilizando sus recursos para proteger los espacios naturales donde se conocieron. Y a veces, cuando las jóvenes parejas recorrían los senderos señalizados del bosque de Thomas, Sarah les contaba la historia de Devil's Bag, cómo les había costado sus botas y casi la vida, pero que a cambio les había dado algo mucho más valioso. A veces, los mayores tesoros se esconden en los lugares más inesperados, esperando ser descubiertos por aquellos lo suficientemente valientes como para aventurarse fuera de los caminos trillados. En un mundo que a menudo mide el valor por la riqueza, las mayores recompensas provienen de corazones lo suficientemente generosos como para dar sin contar el costo.